Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a encomendarnos nuevamente a nuestro Padre, para que sea Él quien nos hable hoy. Bendito Dios, Padre Santo que estás en los cielos, santificamos tu nombre en este día que tú has apartado para tu gloria, en este día que tú has santificado y que has bendecido. A causa de esta bendición que tú le has dado desde la creación a este día, desde la nueva creación en Cristo, por medio de su resurrección de entre los muertos, y también por medio del descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que también fue un día como hoy, un domingo, día de reposo del cristiano. Te rogamos que tú nos des una bendición abundante hoy, al escuchar la predicación del Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio de Cristo, y yo te ruego, Espíritu Santo, que la luz que es Cristo se haga más clara a nuestras vidas, y que tú, Espíritu de Dios, que nos ha sido enviado por el Verbo eterno, permitas que nuestros corazones sean receptivos a esa luz y respondamos efectivamente. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. En la predicación pasada iniciamos el estudio de esta sección que, como dije antes, le hemos denominado la gloria del verbo testificada. Encontramos allí tres aspectos principales que Juan desarrolla, que son el portavoz del testimonio, que es Juan, luego el rechazo del testimonio, y los versos 12 al 13, la aceptación del testimonio. Juan aquí, introduciendo al verbo al mundo, nos dice que la gloria del verbo, que es Cristo, fue testificada. Este verbo, quien es el único medio de salvación y reconciliación con Dios, Juan nos dice que brilló en la eternidad con el Padre. Brilló en la creación sustentándolo todo. Brilló como vida y como luz durante todo el Antiguo Testamento. Y en el siglo I, él tuvo un precursor llamado Juan, el cual cumplió la gloriosa e ingente misión de dar testimonio de que ese verbo eterno que había brillado en la eternidad vendría al mundo, vendría a la tierra de Palestina para dar vida y dar luz a todos los que creen en él. Ya hemos visto el primer aspecto de nuestra predicación y vimos cómo Juan testificó efectivamente de Cristo. También vimos cómo en todo el Evangelio de Juan el testimonio sobre Jesús es algo muy importante. Y hoy nos vamos a concentrar en los dos aspectos faltantes de nuestro texto, que son el rechazo del testimonio que dio Juan y la aceptación del testimonio. Vamos a empezar con este primer aspecto, el rechazo del testimonio. Dice los versos 9 al 11: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Juan dice aquí, dio testimonio de la luz, pero no de cualquier luz. Él dio testimonio, dice aquí, de la luz verdadera, la cual venía, se aproximaba al mundo. Es decir, Jesús es la luz real. Jesús es la luz original, genuina. Él es la fuente de la luz. El Verbo es aquella luz perfecta, ante cuya brillantez el resto de las luces parecen casi oscuras, porque Él es la luz verdadera. Cualquier otro brillo real que se haya dado en el mundo, como el brillo de los profetas y patriarcas, no era más que el débil reflejo de la verdadera luz que había estado eternamente en el seno del Padre. Y ahora esa luz real, o la fuente de esa luz, se aprestaba para morar en medio de los hombres. Dice Juan que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Qué significa esto? Dice que alumbra a todo hombre. El propósito de la venida del Verbo a esta tierra era iluminar el corazón humano para salvarlo del estado de enemistad en el cual se encontraba con Dios. Y Jesús vino a hacer esto por medio de su muerte en cruz. Jesús, como la luz, alumbra en medio de las tinieblas espirituales del corazón humano y le muestra la gracia y la bondad de Dios para que crea en Él y así Él pueda ser salvo. Dice que alumbra a todo hombre. El verbo alumbrar aquí significa dar conocimiento. Jesucristo vino a alumbrar, es decir, a dar conocimiento al hombre. Pero este conocimiento que Cristo da puede ser externo en nuestro sentido o puede ser interno. Juan dice que la luz del Verbo ilumina a todo hombre. ¿Qué significa esto? Todo hombre. Bueno, se han dado varias interpretaciones. Algunas, por cierto, muy alejadas del contexto y de todo el Evangelio de Juan. Algunos creen que Jesús aquí está afirmando que Cristo ilumina espiritualmente los corazones de todo ser humano, de tal manera que todo ser humano puede encontrar la verdad y la salvación en su propio corazón. Pero esta interpretación contradice lo que luego dice Juan en el verso 11. En el verso 10, el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cuál debe ser la interpretación correcta? Yo creo que lo que Juan quiere decir aquí es lo siguiente. Cristo ilumina a toda persona que oye el Evangelio. Es decir, toda persona que escucha el Evangelio por medio de Cristo recibe cierto grado de comprensión de las cosas espirituales, pero esta comprensión puede ser externa o interna, es decir, en muchos este conocimiento que reciben de Cristo no conduce necesariamente a la salvación. La mayoría no responde favorablemente al conocimiento que nos da Cristo. Muchos de los que tienen la luz, nos dirá Juan, prefieren las tinieblas. Pero luego, él nos va a mostrar que algunos, sin embargo, debido completamente a la gracia de Dios, reciben el conocimiento de Cristo con la actitud correcta de mente y corazón y obtienen entonces
la vida eterna. Les quiero dar dos ejemplos en dos discípulos de Cristo de lo que acabo de decir. El apóstol Pedro y Judas. Ambos fueron discípulos de Cristo. Ambos fueron iluminados por las palabras y las señales de Cristo. Ambos escucharon el evangelio de Cristo y vieron su luz. Pero uno creyó y fue salvo, y el otro no, y se fue a la condenación. ¿Por qué razón? ¿Qué hizo la diferencia si los dos escucharon lo mismo y vieron lo mismo de la luz? Bueno, lo que pasa es que no solamente se necesita que la persona vea la luz, se requiere una obra especial de la gracia soberana de Dios que esté actuando internamente en el corazón del que ve, para que no solo vea, sino que ame lo que ve. Dice Juan que el objetivo de la luz es que todos crean, pero no todos creen. Y este es otro concepto muy claro en todo el Evangelio de Juan. Y para que nadie piense mal acerca de Cristo, no se trata de que la luz de Cristo no sea suficiente para convencer al alma, sino que a Dios le ha placido diseñar un medio de salvación, donde no solo se requiere que la luz alumbre, sino tener una vista capacitada para ver esta luz. Una vista capacitada para que acepte lo que esa luz le muestra. Los judíos en el tiempo de Cristo vieron la luz que irradiaba Cristo por medio de sus señales, pero aunque ellos vieron, no amaron lo que vieron y no quisieron creer en lo que vieron. Esto es lo que dice Juan capítulo 12, verso 37. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, vieron la luz, no creían en él. ¿Por qué si la luz les alumbró de una forma clara, ellos no creyeron? Juan responde usando el Antiguo Testamento, y él dice en los versos 39 y 40 del capítulo 12: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con sus ojos y para que no entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. La luz alumbra a todos los que oyen el evangelio, pero solo creerán aquellos en los cuales obre la gracia de Dios, capacitando el corazón, capacitando la mente para que entienda, ame, acepte y crea lo que está viendo de Cristo. Dice en los versos 10 y 11: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aunque la luz venía al mundo, dice Juan, es decir, aunque pronto se manifestaría de una forma plena al mundo la vida y la luz de los hombres, que es Cristo, el mundo no lo iba a recibir porque no lo conoció. Y si vemos la vida de Cristo durante el tiempo que caminó por Palestina, su ministerio se caracterizó porque Israel, su propio pueblo, el que conocía las profecías del Antiguo Testamento, ese pueblo judío con rabinos que se consideraban expertos en las señales de los tiempos, ese pueblo no tuvo la capacidad de reconocer la llegada de la luz verdadera. No tuvo la capacidad de reconocer la llegada del Mesías prometido. Y Jesús, el Verbo, no era un extraño. Él no era cualquier persona para este pueblo. Jesús,
era el creador de este pueblo. Jesús era el sustentador de todo, y esto lo demostró por medio de las señales. Israel era su pueblo, era el pueblo que él escogió para que fuera posesión suya. Y ese pueblo debió reconocerlo porque Cristo había acompañado a este pueblo durante su historia. Jesús los había acompañado durante su peregrinar en el desierto. Ese pueblo del cual Jesús fue la roca que les dio a beber agua, ellos debieron reconocerlo, porque Jesús fue el maná que descendía del cielo. Jesús era el ángel de Jehová que los defendía. Jesús era la serpiente de bronce que los sanaba. Jesús era el cordero que se sacrificaba para el perdón de los pecados. Jesús era la Pascua verdadera que los alimentaba. Jesús fue el pastor que los guió. Y a pesar de que Jesús se les manifestó de tantas maneras para bendecirlos y para constituirlos en un pueblo, ese pueblo amado que debía recibirlo con los honores más grandes, dándole la gloria y la alabanza, ese pueblo que representaba a la humanidad entera, le dio la espalda. Ese pueblo no lo pudo reconocer. Ese pueblo lo despreció hasta la muerte. Con razón, Isaías, capítulo 1, versículos 2 al 3, había hecho una denuncia ante la creación de este pueblo. Y este profeta evangélico, adelantándose a la venida de la luz al mundo, él dijo: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El mundo, este es otro término clave en el Evangelio de Juan. El mundo, como dije en la introducción, Juan en su prólogo adelanta los grandes temas que desarrollará en su evangelio por medio de palabras claves. Algunas ya las hemos visto: el verbo, la luz, la vida, las tinieblas, el testimonio, y ahora menciona otro término clave: mundo, griego cosmos. Mundo. En el Evangelio de Juan, este término mundo no se refiere exactamente a las plantas, animales, el espacio o la tierra, sino a las personas. Israel representaba al mundo, y dice Juan, el mundo no lo conoció. Juan generalmente presenta al mundo como los incrédulos o el mundo de maldad que se opone a Dios. Y dice Juan, el mundo no lo conoció, no conoció al verbo. ¿Qué significa conocer? Conocer aquí no es solamente comprender algo, sino reconocer algo como propio. El mundo no lo pudo ver como su Dios, el mundo no lo pudo ver como su Salvador. Y Juan en su evangelio presentará siempre la constante contradicción entre el mundo y Cristo, entre el incrédulo y Cristo. Él va a demostrar en todo su libro que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a su mundo,
Jesús vino a su pueblo, a su nación, vino a su familia, a sus íntimos, pero ellos no le recibieron como propio. Miren, los hermanos de Cristo, los que vivían en su propia casa, los que estaban viendo de cerca su luz, no creían en él. Es lo que luego nos va a decir Juan, capítulo 7, versículo 5. Los judíos intentarán en muchas ocasiones apedrear a Cristo porque él se declaraba hijo de Dios, eterno con el Padre, Dios de Dios. Su pueblo, los líderes religiosos, los teólogos, aquellos que debían amarlo porque era el Dios que estudiaban por medio de sus libros, estos líderes le contradecían, le ponían acechanzas, procuraban matarle porque él hacía muchas señales, porque él estaba irradiando mucha luz, y en vez de ellos ver y amar esa luz, se opusieron a la luz. Escuchen lo que dice Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes, ¿sacerdotes de quién? Se supone que de Dios, que ministraban ¿dónde? Se supone que en el templo de Dios, y Dios viene y les da luz y no le creen. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, que eran los teólogos de ese tiempo, reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué debían hacer ellos? ¿Creer en él? Estaban viendo las señales que la Biblia había anunciado que haría el Verbo. Pero este pueblo, este mundo de incrédulos, había matado a los profetas que el Verbo envió desde el principio del mundo para dar testimonio de la luz. Y este pueblo acababa de matar al último y gran profeta, a Juan el Bautista. Y ahora el Padre envía a lo único que le queda, lo más grande, envía a su Hijo, el Verbo encarnado. Y aún siendo el Verbo el dueño del mundo y el sustentador de la vida de las personas a las cuales vino, estas personas, cual los viñadores malvados de Lucas 20, no le dieron la bienvenida. Lo rechazaron y lo mataron. Y esto nos muestra cuán malvado es el corazón humano. Es más malo de lo que uno piensa. Somos más malos de lo que uno cree. Y aquí Juan nos presenta a la masa de todos los hombres que habitan el mundo como una raza malvada, miserable, una raza caída en pecado, una raza rebelde contra Dios. Juan nos presenta aquí al corazón del hombre depravado, dañado, endurecido, tanto que aunque la luz y la vida se les reveló de manera visible para darles vida, para rescatarlos de esa condición ignominiosa, este hombre prefirió andar en la oscuridad pecaminosa de su obstinado corazón. Y Juan en su evangelio nos va a ejemplificar de muchas maneras la doctrina de la depravación total humana. Y él nos va a mostrar que en el hombre, cuando él cayó en Edén, no quedó ningún bien espiritual que lo lleve a apreciar la belleza de la santidad de Dios, o que le llevara a amarlo, o incluso a aceptar las buenas ofertas de la gracia de Dios. Juan nos va a mostrar que se requiere de una obra especial de la gracia divina en el corazón malvado para que podamos aceptar y responder positivamente ante su misericordia. Pero gracias a Dios,
que la historia no termina en Juan capítulo 1, versículo 11. Gracias a Dios que está escrito el verso 12 y el verso 13. Porque mientras la mayoría no lo conoció y por lo tanto lo despreció, hubo otro grupo de personas que hicieron lo contrario. Lo reconocieron, lo vieron, lo amaron, le creyeron y lo aceptaron. Y este será nuestro último punto en nuestro sermón: la aceptación del testimonio. Dice los versos 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién no se sabe de memoria Juan capítulo 1, versículo 12? Este es uno de los pasajes centrales de todo el Evangelio y es uno de los que la mayoría de cristianos memorizan, y con justa razón, porque contiene una de las declaraciones más poderosas y consoladoras para el alma humana atribulada en la miseria de la densa oscuridad que le aqueja a causa de su pecado. Juan nos acaba de presentar un cuadro sublime respecto a la persona y a la misión del Mesías. Él nos dijo que Él es el Verbo y que el Verbo es creador, que Él es la luz, la vida, que venía al mundo para irradiar la gloria de Dios y salvar a todo aquel que crea en Él, que Él fue testificado y anunciado por medio de Juan, que Dios el Padre testificó de Él, que las señales testificaron de Él, que el Espíritu Santo testifica de Él, pero a pesar de que la constante humana fue rechazarlo, desconocerlo y despreciarlo, ahora Juan cambia el panorama de la respuesta del corazón humano y Él nos muestra los gloriosos, perdurables y gozosos resultados que produce en el alma humana el creer de corazón sincero que Jesús es lo que Él dijo ser, que Jesús es lo que Juan dijo que Él era, que Jesús es lo que el Espíritu Santo dice que Él es. Dice nuestro texto: mas a todos los que le recibieron, o puede ser traducido, a tantos como le recibieron. Toda persona que deposita su confianza en Él, toda persona que cree que Él, lo que Él dijo ser, toda persona que depende de Él para su salvación y reconciliación con Dios, toda persona que puede ver la luz y la vida que hay en Cristo, que puede aceptar lo que las señales dijeron de Cristo, que puede creer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el que puede hacer esto es sacado de la oscuridad hostil del pecado, donde Satanás reina y es Dios, y es pasado a la excelsa, gloriosa y dichosa posición que cualquier mortal pueda jamás desear, es decir, aquel que cree en Cristo recibe la autoridad de ser constituido hijo de Dios. Y Juan aquí contrasta al mundo con los hijos de Dios. El mundo representa a los incrédulos, los hijos de Dios a los que creen. ¿En qué? En Cristo. ¿Qué? Que Cristo es Dios, que Cristo es el Verbo, que Cristo es el medio de reconciliación con el Padre. Juan en la primera carta, capítulo 2, verso 17 dice: y el mundo pasa, mundo son los incrédulos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Ese es el contraste que hay entre el mundo y el que cree, el incrédulo y el hijo de Dios. Dice Juan: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen. Esta es la condición, que le reciba como propio y crea en él. Recibir y creer son otros dos conceptos claves en el Evangelio de Juan. El verbo, la luz, la vida, testimonio, tinieblas, recibir y creer son términos claves en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el objetivo del Evangelio de Juan es que todo aquel que escucha y ve, crea en él y así sea salvo. En Juan 17, versículo 8, encontraremos a Cristo orando al Padre y diciendo: porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos, hablando de los que creen, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquel que no cree que el verbo viene del Padre y por lo tanto es de la naturaleza del Padre, no puede ser salvo, porque no está recibiendo al Cristo que se revela en el Evangelio. Juan también nos va a mostrar que no todo aquel que dice creer en Cristo o aquel que dice que lo recibe realmente está creyendo en él, pues Juan luego nos va a mostrar que hay una fe falsa. Pero aquí en el versículo 12, él habla de la fe verdadera, la fe que se apropia de Cristo, la fe que lo recibe como propio. Y él dice: mas a todos los que le recibieron. Y es interesante ver todos, cuando dice más a todos, todos, es una palabra bendita que llena nuestra alma de esperanza. Es una palabra bendita que llena de consuelo a la persona más miserable de este mundo, porque cualquier persona de este mundo, por la gracia de Dios, puede creer en Cristo. Dice todos. No hay un lugar en el mundo, no hay ninguna raza, lengua o posición social que impida que este Cristo sea para nosotros. Cuando dice mas a todos los que le recibieron, está hablando de todas y cada una de las personas en el mundo que han puesto la fe en Cristo. Y todos nos dice que no importa si tú eres judío o gentil, no importa si tú eres blanco o negro, hombre o mujer, adulto o niño, educado o ignorante, rico o pobre, alto o bajo. Todo aquel que acepta a Jesús y cree en él de corazón sincero, recibiendo y amando su luz salvadora y aceptando su sacrificio en la cruz para la reconciliación con Dios, todo aquel que hace esto recibe el derecho de ser constituido hijo de Dios. Eso es lo que él dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y prestemos atención que Juan dice les dio. Esto es un don. Esto es un don de la gracia de Dios. El ser constituido hijos de Dios ni se gana ni se compra. Es gratis, como todo lo que viene de la mano misericordiosa del Padre. La salvación es un don del cielo. Y Dios se lo da a todos los que creen en el Verbo hecho carne. Y gracias a Dios que la salvación es un don. Porque siendo que la salvación implica que eternamente vamos a estar en comunión con el Padre, en un eterno disfrute en la presencia de Dios, ninguna criatura pudiera ganar este derecho, porque nuestra imperfección comparada o frente a la perfección de Dios nos distanciaría de Él eternamente, así como el oriente está de distante del occidente.
Y dice Pablo, dice Juan, les dio potestad. ¿Qué significa esto de potestad? Les dio el derecho, les dio el privilegio. Dios por medio de Cristo les dio el honor o la dignidad de llegar a ser hijos de Dios. Y Cristo nos da esto porque Él mismo ganó ese derecho para nosotros cuando se humanó y murió en la cruz. Por lo tanto, todo aquel que ha creído en Cristo y le ha recibido tal como Él se manifestó al mundo, dice primera de Juan 3:2, por tanto, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice Juan que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a explicar algo aquí del griego. El apóstol Pablo, en muchas ocasiones, cuando dice que somos hijos de Dios, él usa el término griego bios. Bios significa ser adoptado. La Biblia nos enseña que nosotros somos hijos de Dios por adopción, que Dios nos ha dado el espíritu de adopción por medio del cual clamamos Abba, Padre. Pero el apóstol Juan, cuando dice que somos hijos de Dios, no usa el término bios, sino que usa el término teknon. Teknon es el término que se aplica cuando una mujer está embarazada y ella le está dando vida a una nueva criatura. Es decir, teknon significa ser regenerado, ser transformado. Dios infunde su vida en la vida de la persona. Es como la generación de una nueva vida. Teknon significa textualmente engendrar. Y lo que Juan está diciendo, para Juan, la salvación es la comunicación de la vida de Dios en la persona. Es ser engendrado de Dios de tal manera que llega a ser hijo suyo. Es decir, una persona recibe el derecho de ser llamado hijo de Dios porque él es transformado según la semejanza de Dios. Somos hijos de Dios por regeneración y somos hijos de Dios por adopción. Un doble honor que no merecíamos, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el sentido aquí de ser hijo de Dios más bien es de llegar a ser hijo de Dios. Es decir, es una realidad actual, pero es una realidad que está en construcción. Todavía no se ha terminado. En el momento en el cual una persona cree en Cristo, recibe el derecho de ser hijo de Dios. Somos ya, hoy mismo, hijos de Dios. Pero hay un sentido en el cual todavía no se ha manifestado completamente esta verdad. Y se manifestará de una forma plena que somos hijos de Dios cuando el Verbo vuelva por segunda vez. Cuando se dé la segunda venida de Cristo, se manifestará de manera completa y perfecta nuestra condición de hijos de Dios. Esa es la razón por la cual el mismo Juan nos manda a perfeccionarnos constantemente y a andar en este mundo creciendo en la gracia de tal manera que cada día nos parezcamos más y más a Dios, porque los hijos se parecen a los padres. Primera de Juan capítulo 3, versos 2 al 3 dice:
Primera de Juan capítulo 3, versos 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora mismo, ya. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, hablando de Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Qué honor! ¡Qué dicha! ¡Qué gloria! Esa es la razón por la cual la iglesia y el Espíritu Santo en Apocalipsis oran y claman: Señor, ven pronto. No para ver las calles de oro, no porque nos apasione ver el mar de cristal, mas sí, porque cuando Él se manifieste, vamos a ser como Él. Y esa será la gloria más grande, porque le veremos tal como Él es. Y dice Juan: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La iglesia de nuestro tiempo no se parece a Cristo y no lo quiere. Y una de las razones por las cuales somos tan flojos en la santidad es porque la iglesia de nuestro tiempo, aunque está más cerca de la segunda venida de Cristo, se ha olvidado que Él volverá, que Él vendrá y que entonces se manifestará lo que somos. Y concluye Juan diciendo en el verso 13, que estos que le recibieron, que estos que creen en su nombre, estos que han sido engendrados de Dios y que son hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí Juan adelanta otra de las grandes verdades que desarrollará en su evangelio, es decir, la doctrina del nuevo nacimiento. Nadie puede ser reconciliado con Dios, dice Juan. Nadie puede entrar en su reino glorioso si primero no nace de nuevo. En Juan 3 vamos a encontrar una enseñanza clara y profusa sobre esta doctrina. Pero mientras tanto, Juan nos dice que todo el que recibe el derecho de ser constituido hijo de Dios es porque ha nacido previamente, sobrenaturalmente, de Dios. Y para confirmar esta verdad, Juan usa 3 declaraciones negativas. Y él dice: no de sangre, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón. Con estas 3 declaraciones, Juan resalta la verdad de que en ningún sentido los creyentes deben su nacimiento o su situación espiritual a causas físicas, biológicas o humanas. Él dice: no de sangre, son hechos hijos de Dios no por sangre. Los verdaderos hijos de Dios no deben su origen a una ascendencia física, a un abolengo distinguido. Cristo luego va a decir que no es que por ser descendientes en la carne de Abraham, entonces ellos van a ser hijos de Dios. Y dice: ni de voluntad de carne, es decir, nadie puede nacer como hijo de Dios por el deseo carnal, por el impulso sexual de nadie, por ninguna decisión, por ninguna proposición, por ninguna determinación de la mente. Esto es algo exclusivo de Dios, producido en el alma humana. Y dice Juan: ni de voluntad de varón. No es por el instinto procreativo del hombre. No es porque lo que un ser humano quiera, no es por lo que otra persona quiera, determine, ordene. Miren, aunque los predicadores del evangelio debemos presentarlo de una forma clara y convincente,
por muy hábil que el predicador sea en presentar el evangelio de una forma clara y convincente, nunca conseguirá la conversión de una sola alma, al menos que tal alma nazca de Dios y sea capacitada para responder afirmativamente al evangelio. Eso es lo que nos dice Juan. Deseo terminar con unas cortas aplicaciones. Hoy hemos aprendido que Jesús vino para iluminar o para dar conocimiento a todo hombre que escucha el evangelio. Amigo, tú has escuchado hoy el evangelio. Tú has recibido hoy cierta luz y cierto conocimiento. Él vino para enseñarte, para iluminarte. Y si Él vino para darnos conocimiento, es porque previamente nosotros somos ignorantes. Tú eres un ignorante de Dios, no lo conoces. Jesús vino para que puedas conocerlo y tengas vida eterna. Amigo, si tú crees que conoces todos los asuntos espirituales, pero no tienes a Cristo, no conoces nada. Te engañas a ti mismo, estás en oscuridad. Hoy hemos aprendido que de la única manera que podrás tener el verdadero conocimiento espiritual es si conoces y aceptas a Cristo. Todos los predicadores, todos los creyentes que estamos aquí, durante mucho tiempo vivimos en ignorancia, pero un día la luz se manifestó ante nuestros ojos y ahora tenemos el conocimiento real de Cristo, de Dios. Amigo, no importa si tienes gran conocimiento intelectual, este conocimiento es espiritual y es sobrenatural. Si crees en Cristo, tendrás el conocimiento más grande e importante del mundo. Los científicos, filósofos, los médicos o ingenieros, incluso los teólogos, todos ellos tienen vastos conocimientos de algún aspecto de la ciencia, pero si no tienen a Cristo como su Dios y Salvador, su conocimiento es vano respecto a la eternidad. Y son ignorantes de la verdad más importante que todo hombre debe conocer. Amigo, ¿quieres ser sabio para con Dios? Entonces cree en Cristo y síguele de corazón sincero. Hoy hemos visto que el mundo de incredulidad no conoció a Jesús porque tienen dos problemas, uno espiritual y otro moral. El mundo no le conoció no porque Él fuera extraño, porque Él es el creador del mundo, mas sí porque el mundo era un extraño para Él. Este mundo que es suyo se había apartado de su ley y ahora amaban la maldad y odiaban la santidad. Esa es la razón por la cual tú no puedes recibir a Cristo. Tú no lo quieres recibir porque tú estás habituado a la mentira y a la maldad. Pero hoy has conocido de su propósito salvador. Ven a Cristo y serás salvo, y tu corazón, habituado a la oscuridad del pecado y la maldad, amará la luz y andarás en santidad. Hermanos, hemos aprendido hoy que ser hijos de Dios es ser nacido de Dios. Y esto es por medio de un cambio profundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que los creyentes han venido a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, hermano en la fe, en ti y en mí hay un nuevo ADN especial, espiritual. Hemos recibido un nuevo principio y un nuevo poder interno. Tenemos
por ese nuevo nacimiento, nuevos y santos deseos, una nueva perspectiva sobre la vida y sobre la eternidad. Hermanos, ser nacido de Dios no significa que todos nuestros problemas con respecto al pecado han sido removidos de una forma total, pero sí significa que hemos recibido una nueva habilidad, hemos recibido un nuevo deseo espiritual para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para adorarlo y para hacer su voluntad. Te quiero preguntar hoy, ¿has nacido de Dios? ¿Tú crees y estás convencido que eres hijo de Dios? Entonces, si es así, tienes la simiente de Dios en ti. Y es tu deber hacer que ese amor y obediencia hacia su palabra, hacia su voluntad, hacia sus mandamientos crezca más y más, de tal manera que tú y yo andemos en este mundo como un testimonio vivo de que el Verbo vino a lo suyo. Y aunque muchos no le recibieron, sus hijos, los elegidos, sí le recibieron y ahora son hijos de Dios. Demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el Evangelio de Juan. Qué evangelio tan precioso, en mostrarnos la verdad de la salvación que tú has obrado por medio de Cristo para nuestro bien y tu gloria. Gracias, Padre, por esta introducción tan substanciosa, tan nutritiva de este evangelio. Gracias porque hoy nos has mostrado lo que Cristo vino a hacer y la respuesta malvada del corazón humano, proclive siempre a la rebeldía, proclive siempre al mal, aborrecedor de lo bueno. Este es en el